Y aquí estamos en Cuba Visión Deportes hablando de Clásico Mundial. Jesús Muñoz, yo diría que al final no ha sucedido nada que en algún momento, más o menos, comentamos en el programa y se avisoró dentro de la posible actuación de Cuba en el Clásico Mundial. 2 posibles victorias, Panamá-Colombia, con 2 derrotas, donde Cuba no era favorita, ante Puerto Rico y Canadá. Y quizás el mayor desafío fue en cómo quedó conformado este equipo y en general cómo se conformaron las alineaciones, para dejar un mejor sabor, incluso en la derrota. Un saludo, Luján, y también un saludo a las personas que esperan este momento dedicado al béisbol. Como bien dices, estuvo en el margen de lo esperado e incluso seamos sinceros y transparentes. En este mismo espacio, pero además cuando uno escucha las opiniones tanto de colegas que se encuentran en el país como de mucha prensa internacional que se refería al equipo cubano, se hablaba de que este equipo no tenía las capacidades no solo para avanzar, sino que tendría que luchar muchísimo con Colombia y con Panamá para no tener que jugar preclásico. Con esto que quiero decir, que el argumento de que fue una actuación desastrosa no cabe. Ahora, una buena actuación tampoco lo es. Y también tenemos argumentos para defender, por supuesto, este criterio. Se logran victorias ante 2 rivales que eran los más asequibles del grupo. Claro, aquí hay matices. Se logran las victorias con la excepción. ¿Y por qué utilizo esta palabra? Porque este es un elenco que, muy parecido a lo que veníamos presentando en clásicos y en otros torneos internacionales, no se esperaba que los batazos de largo alcance y los extrabases fueran los que guiaran las actuaciones cubanas. Y aparecieron y nos dieron las victorias en encuentros donde el picheo lo hizo muy bien, pero el bateo realmente en los 4 desafíos quedó a deber. O sea, aparecieron los jonrones, que eso no estaba en el libreto de nadie, porque no es un equipo que tenga esos peloteros, sobre todo esos tercero, cuarto y quinto, que uno pudiera decir van a conectar mínimo 1 o 2 jonrones por desafío. Se lograron 2 convincentes victorias, yo creo que ahí las palmas sobre todo para el picheo. En el caso de Puerto Rico era una derrota esperada, incluso yo creo que en ese partido, más allá del manejo en el final de algunos cambios de peloteros que puede ser cuestionable, es un encuentro que es un resultado esperado y que además no fue abultado, no fue desproporcionado, ni mucho menos. Una derrota decente, por Ahora, llamarlo de alguna la manera. mala imagen, ¿dónde llega? Llega en un encuentro ante los canadienses donde la derrota podía estar en las interpretaciones de la mayoría, pero no de esa manera, porque se jugó muy mal al béisbol. Hacía tiempo que en clásicos mundiales no se veía un equipo cubano jugando tan mal al béisbol. Incluso en actuaciones donde, digamos, no quiero decir la suerte, pero recordemos cómo clasificamos en el clásico pasado a la siguiente ronda, a pesar de que la actuación finalmente terminó siendo positiva. Y en otras ediciones de clásicos no recuerdo partidos, no recuerdo encuentros donde el equipo cubano haya cometido tantos errores, no solo de los que se anotan, sino de esos que no van a los libros de anotaciones, donde el equipo cubano haya lucido o deslucido tanto sobre el diamante. Aquí decir que Germán Mesa dice voy a correr riesgos y debilita la defensa, pero señor mío, es cierto que hablar con el libro, con el periódico bajo el brazo es fácil, pero usted durante todo el torneo no asumió riesgos, no colocó en la alineación a los peloteros que se le pedían y que podían quizás aportar. Por ejemplo, un Malcolm Núñez que prácticamente, como se dice, fue a pasear a ese torneo. Y de pronto en el último desafío debilita una posición clave, porque en la actuación de los lanzadores cubanos mucho tuvo que ver lo que logró Omar Hernández con su mascoteo y con esa buena habilidad defensiva que tiene tras el plato. Además coloca la responsabilidad de un Andrés Pérez, que yo no me voy a detener mucho en este muchacho porque no quiero hacer leña al árbol caído. Señores, último partido, se decide clasificación, no había tenido actuación con el equipo cubano y usted coloca toda la responsabilidad cuando sabemos la importancia que tiene un receptor dentro de un equipo de béisbol. Una presión tremenda para un partido decisivo. Muy difícil. Además, hay otros jugadores que tampoco se puede señalar porque que Capé se equivocó, pero es que tuvo un torneo también, sobre todo a la defensa, donde le estuvimos elogiando todo el tiempo. Esas son cuestiones que están dentro de la pelota. Yo reitero, el equipo cubano estuvo acorde a lo que se podía esperar. Garantizó además tener presencia en el próximo Clásico Mundial. Y el picheo, reitero, las palmas. En cuanto a los bateadores, yo creo que Ariel Martínez es el caso, digamos, que podemos salvar dentro de una alineación cubana, pero también eso te da la medida de que Ariel es un buen pelotero, curtido en Japón, que además llegó yo creo que muy motivado y en una excelente forma para demostrar que lo sucedido en otros eventos internacionales no era acorde a la calidad que él posee como pelotero. Pero seamos sinceros, con los que se estaba pensando llamar, e incluso con los que estaban en este equipo, si Ariel Martínez es el tercer madero de tu equipo, inamovible y el de mejor rendimiento,
algo anda mal con el equipo Cuba. Claro. Porque nosotros tenemos, cuando miramos el ecosistema de peloteros cubanos en MLB, el ecosistema de peloteros cubanos en ligas menores, hay peloteros de muchísimo más caché, por llamarlo de alguna manera, pero ya sabemos que fue con lo que se pudo contar para este evento. Y se está hablando, por supuesto, de hombres que no aportaron, como en la edición anterior del Clásico, como Yoán Moncada. Es cierto, en todos los clásicos Cuba tenía al menos entre 3 y 4 peloteros que promediaban más de 300, con 4 o 5 remolques, con varios batazos extra bases, y en este clásico no ocurrió. Solo Ariel Martínez puede salvarse, como bien decía. Cuba está acostumbrado a tener peloteros en el All-Star en todas las ediciones del clásico. En esta edición hay que ver si se cuela alguno del picheo, en este caso Moinelo, pero está bien difícil. O sea que yo creo que en sentido general fue una actuación muy discreta. Bateando 170, con 20 indiscutibles en 4 desafíos, usted no puede aspirar a más de lo que hizo el equipo cubano. Reitero, con la excepción que fue que los jonrones te salvaron para lograr 2 victorias. Regresamos con el Clásico Mundial en algunos minutos.